Voy a leer Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1 y el versículo 10. Jeremías 1 y el versículo 10. Mira que te he puesto, está hablando el Señor con Jeremías, en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Óigalo de nuevo. Jeremías capítulo 1, el versículo 10. El mandato de Dios para con Jeremías. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Oremos. Dios nuestro, te pedimos que permitas que las ventanas de los cielos estén abiertas, que tu revelación sea como lluvia a un desierto cansado y seco. Que tú vengas, Señor, para revolucionar nuestras mentes y nuestros corazones y para ayudarnos a dar un paso hacia adelante en el nombre de Jesús. Amén. Jeremías está a punto de comenzar su ministerio. Su ministerio va a ser importantísimo. Va a enfrentar a una generación incrédula. Es el que va a predicar a la última generación que va a vivir libre en Israel en aquel tiempo. Después de la predicación de Jeremías y en sus días iban a ser arrastrados a Babilonia. Y Jeremías se le ha dicho que sus palabras serán las palabras de un profeta, aunque muy poco va a haber afuera de él en cuanto a los resultados que vea. Pero el llamado es un llamado interesante, porque es un poco o un mucho diferente de cómo vemos el llamado de los hombres de Dios en este día y cómo Dios levanta un evangelio. Noten que las últimas dos cosas que ese versículo dicen son las que pensamos que Dios hace con alguien cuando viene comenzando. Las últimas dos cosas que le dice es para edificar y para plantar. Cuando nosotros vemos el evangelio en este día, creemos que es para edificar y para plantar. Y aunque en realidad eso es algo que está en el versículo, antes de hablar de esas dos cosas, la Biblia habla de otras cuatro. Dice, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar. Para arrancar. La figura es de un árbol bien arraigado, gigantesco, que tiene ramas y que tiene también raíces que están bien plantadas. El Señor le dice a Jeremías, el evangelio que pongo en tu boca, las nuevas que ponen en tu boca, mucho antes de edificar, tienen que arrancar raíces. Recuerdo en un tiempo en el que estaba en una cierta casa que constantemente estaba trayendo a plomeros para que ayudara, porque la plomería seguía quebrándose o seguía tapándose. Y cada 2-3 meses traían a otro plomero y cambiaban, llegaron al punto de cambiar toda la plomería, toda la tubería, y seguían con el problema, hasta que alguien se acercó y les dijo, el problema no es, los dos son los tubos. El problema no es la plomería, el problema es que hay árboles aquí a la orilla y debido a eso hay raíces allá abajo. No importa cuánto pongas en esa plomería, las raíces comienzan a quebrar todo eso porque están más fuertes y más abajo que esa plomería.
Cuando Dios está llamando a Jeremías, le dice: Jeremías, vas a construir, vas a edificar, pero antes de edificar tienes que arrancar las raíces que ahí están, porque si no arrancas las raíces que ahí están, vas a comenzar a tener lucha constantemente donde quieras poner tu fundamento. ¿Qué significa eso? Que una gran parte del evangelio, pueblo de Dios, una gran parte del evangelio es que Dios quiere arrancar raíces, las raíces de amargura de tu vida, las raíces del pecado que ha tomado control por tanto tiempo, las raíces de envidias y de celos y contiendas, las raíces de ideas filosóficas en contra de la Biblia, las raíces de cosas que se han metido en tu mente de parte de Hollywood o de parte de Washington o de parte de Nashville o de los lugares donde las cosas están, que llegan a tu corazón y que comienzan a tomar raíces en tu vida, de tal manera que tus ideas están equivocadas, o tu pensamiento viene del mundo, o tu corazón está arraigado en otras cosas y tus raíces están ahí. El día que Cristo te tocó, el día que Cristo te salvó, el Señor trajo algo nuevo a tu vida y dijo: voy a edificar casa para mí. Tú vas a ser un templo del Espíritu Santo y vas a ser grande en la presencia del Señor. Pero antes de eso le dice a Jeremías y a todos los que encontramos el evangelio: hay que arrancar cosas de raíz. No solamente podarla, no solamente cortar el árbol donde se ve, sino las cosas escondidas de la vida que están ahí, relaciones que no deben de existir, palabras que no deben de salir de tu boca, cosas que están en tu corazón o en tus pensamientos que deben de ser sacados de raíz. Cuando esas cosas no salen de raíz, comienzan a estar trasluciendo y saliendo a la luz mucho tiempo después, cuando ya ni siquiera sabes cómo las cosas, de dónde vienen esas cosas. Déjeme dar un ejemplo. Cuando Israel salió de Egipto, salieron con triunfo, cruzaron el Mar Rojo en seco. Dios bendijo sus vidas, llovió el maná sobre de ellos, y grandes y poderosas cosas comenzaron a pasar. Pero el día que les faltó Moisés, cuando estuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, el pueblo del Señor comenzó a pecar. ¿Y saben lo que construyeron? Construyeron un altar a un becerro de oro. ¿De dónde sacaron los israelitas un altar a un becerro de oro? Nunca ha habido una cosa así en las Escrituras. Nunca ha habido una tradición en medio de Israel. Nunca ha habido nada de los días de Abraham que tenga que ver con un becerro de oro. Pero ese becerro de oro, ellos lo habían visto adorado, pero en Egipto, en el lugar donde estaba. Salieron a querer construir su vida delante de Dios, a construir su vida delante de Dios, sin arrancar las raíces de lo que habían aprendido en el mundo pagano. Y en ese mundo pagano, cuando se metieron en la presencia del Señor, comenzaron a decir, en Éxodo 32 dice esto: vamos a adorar a Jehová y mañana va a ser un día para Jehová. Y comenzaron a construir un becerro de oro, o sea, mezclando aquello que es de Dios con aquello que es de Satanás y poniéndolo juntos, porque había una raíz de idolatría en su corazón que no habían arrancado cuando salieron. Y al no arrancar esa raíz, ahora que tiene oportunidad, está comenzando a relucir en la vida. Varón, mujer de Dios, hay veces que hay problemas graves en tu vida hoy, pero vienen de aquel tiempo en el cual no arrancaste de raíz aquella adicción o aquel amor por las drogas o aquella adicción a la alegría de una fiesta, que aunque sea alegría falsa, de toda manera te hace acostarte en la cama pensando que estaba mejor aquel tiempo donde estabas, y esa raíz está ahí en ese momento. En el día en el que haya un reto en tu vida, el día que tengas problemas con tu esposa, el día que tengas problemas con tus padres, comienzan a salir esas cosas hacia arriba porque no has arrancado de raíz las cosas que estorban al Señor. Antes de construir, antes de poner base, antes de hacer eso, el Señor dice: arranca de raíz las cosas que no son de Dios. Ese es un enfrentamiento terrible. Es más fácil levantar las manos en la iglesia, es más fácil decir que sí a una cosa cuando está buena, pero en realidad la gran dificultad es la lucha. Claro que el Señor dice que está para plantar y para edificar, pero antes de eso dijo para arrancar.
para arrancar de raíz. Antes, lo primero que le dijo es: encuentra las raíces del pecado, encuentra las raíces del mundo en tu vida, encuentra las ideas que no vienen de las Escrituras, y es cuestión de arrancar. Las raíces no son fáciles de arrancar. Un árbol puedes cortarlo con un hacha, pero una raíz tienes que hacer un gran hoyo para sacar todo lo que tenga, porque si dejas un poco de esa raíz, comienza tarde o temprano a querer salir de nuevo en tu vida. Luego dice: para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar. Quiero lidiar nada más con uno: para derribar. Hay paredes, hay muros, esto ahora está afuera, no las raíces escondidas, porque las raíces escondidas nadie las ve, pero hay cosas que son visibles, cosas, muros que no vienen del Señor, construcciones que no adoran a Dios, torres de Babel que están para el ser humano. Y el Señor dice que te he mandado, Jeremías, para que enseñes al pueblo que hay cosas que hay que derribar. Hay cosas que hay que derribar. Pero no estoy hablando de las cosas de otro. Mira en tu propio corazón. Yo debo de ver en el propio mío. Pues que hay cosas que Dios no ha construido en tu vida que deben de ser derribados. Cosas que deben de ser traídas hacia abajo, porque se levantan en contra del conocimiento de Dios. Porque retan tu vida y no te dejan avanzar. A veces hay cosas, y quiero dar un ejemplo aquí. A veces hay cosas que están construidas de tal manera que no dejan que tú avances. Por ejemplo, Dios está llamándote a hacer algo en la iglesia, tal vez a ser un músico, tal vez a dirigir las alabanzas, tal vez a predicar un sermón, o tal vez a ayudar en la iglesia para limpiar o para ayudar a organizar algún evento, lo que sea que Dios te ha dado para hacer. Pero a veces hay demasiadas ocupaciones, a veces hay miedos o temblores, a veces hay cosas que se levantan en contra de Dios. No tienen que ser cosas malas, pero cosas que se han levantado, que Dios no ha levantado, y que te hacen pegar contra eso, los miedos y todo eso, que se enfrentan al llamado de Dios y que no permiten que hagas lo que tienes que hacer. En medio de todo eso, el Señor dice: hay que derribar esas cosas. Hay que derribar las cosas que te dijeron de niño cuando estaban diciéndote que no servías para nada. Eso no viene del Señor, viene del infierno. Porque si sirves para algo, Dios te ayudó, Dios te creó, y Él no crea nada inservible. Dios ha creado de una manera maravillosa, dice los Salmos. Y lo que dice la Biblia es verdad. Dios hay que derribar la inseguridad y las cosas que te detienen de soltarte en la presencia de Dios para servirle, derribando fortalezas, derribando muros. El primer reto que Israel tuvo cuando entró en la tierra prometida fueron los muros de Jericó gigantescos, pero el Señor les dijo: rodéenlas y después griten para Jehová. Y cuando hicieron los gritos en el día que Él les dijo, los muros cayeron. Hay muros que deben de caer de tu vida, varón. Hay muros que deben de caer de tu vida, mujer. Hay cosas que son visibles para todo mundo. Joven, tú trajiste algunas cosas que no vienen del Señor, que son muros y construcciones que Dios no hizo. Y tal vez el orgullo no te permite reconocer que hay algo que Dios no puso en tu vida, y de alguna manera quieres defenderlo, pero te sigue deteniendo. Pero es tiempo de derribar para que Dios pueda plantar y pueda edificar. Él quiere edificar tu vida, pero su fundamento no va a ser puesto sobre raíces que son paganas y del mundo, o sobre muros que están ahí. No va a añadirle al muro que ya tienes. Él va a derribar el muro de Satanás. Él va a derribar el muro de este mundo. Él va a derribar el muro de la carne. Él va a enfrentar lo que tiene que ser para traerlo hacia abajo. Y le dice a Jeremías, un jovencito en ese tiempo: es tiempo de arrancar de raíz. Es tiempo de derribar murallas. Es tiempo entonces de plantar y tiempo de edificar. Dios edifique tu vida, pero también arranque las cosas que deben de ser arrancadas. Dios te bendiga.